Ya se lo comentaba desde el inicio del programa, el peso mexicano logró su mejor cotización ayer frente al dólar, su mejor cotización en 5 años. Y esto coincidió con el anuncio hecho por la empresa Tesla de que construirá una megafábrica en México, además de los datos que sobre remesas dio Banco de México. ¿Tuvo que ver esta cotización del peso frente al dólar que llegó a 18.14 con estas dos noticias o con algunas otras o con todo junto? Lo vamos a platicar con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buenos días. Bueno, pues ¿a qué debemos atribuir este superpeso, como le llaman? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas a lo que podemos pensar, pero hay una que me parece la más importante, que es la diferencia en las tasas de interés. México está pagando una tasa de interés real positiva, es decir, si tomas la tasa de interés y le quitas la inflación, es positiva. Hoy por hoy puedes conseguir instrumentos, por ejemplo, en CETES al 12%, al 11,5%. Eso es impresionante y le quitas la inflación, que sigue siendo alrededor del 8%, y tienes una tasa de interés real positiva. En otros lugares del mundo, en particular en Estados Unidos, que es con quien tenemos más intercambio comercial, pues las tasas de interés están alrededor del 4% y todavía la inflación está por arriba de ese número, está por arriba del 6%. Entonces tienes ahí tasas de interés reales negativas. México, en ese sentido, pues se ve como un paraíso para poner aquí recursos financieros, inversión de portafolio. Estamos pagando una tasa de interés muy alta. Y hay otra cosa que me parece interesante, Pascal. El tipo de cambio al final del día es un precio, está en función de la oferta y la demanda. Ya sé que suena un poco exagerado, pero es como cualquier otro bien, que el precio de, ponle tú, las mandarinas está en función de la oferta y la demanda de mandarinas. El precio del dólar es un poco lo mismo, está en función de la oferta y la demanda por esta moneda. Lo que estamos viendo en este momento en México es mucha oferta de dólares, están entrando muchos dólares al país. ¿Por qué vía están entrando dólares? En primer lugar, esta que te comentaba, inversión financiera, estamos pagando una tasa de interés muy alta y eso le conviene a los inversionistas que están buscando un mayor rendimiento para sus inversiones, y también están entrando muchos recursos por remesas, están entrando números importantísimos, cantidades importantísimas de remesas. El año pasado cerró por ahí de 58,000 millones de dólares. Ayer tuvimos el dato de enero, que fue el mejor enero para cualquier enero desde que se miden las remesas, Pascal, desde 1995, un incremento en las remesas de 12% en términos anuales. Entonces estamos recibiendo miles de millones de dólares en remesas, y yo creo que algo ayudó también el anuncio de Tesla. ¿Por qué ayudó el anuncio de Tesla? Porque más allá de que ya haya entrado la inversión o no haya entrado la inversión, que todavía no se ha concretado, es más, todavía no sabemos ni de cuánto va a ser, la señal que manda Tesla para decir, sí voy a poner mis recursos, sí voy a usar a México, sí voy a utilizar mano de obra mexicana, sí México me parece un buen destino para la inversión. Eso me parece que es una señal súper importante que México debería de aprovechar mejor. Entonces yo creo que todas estas razones contribuyen a explicar un tipo de cambio tan fuerte como el que estamos viendo. Bueno, hay varias preguntas. Déjame comenzar por lo simbólico. ¿Hubiera sido importante que el presidente López Obrador asistiera al Investor Day en Austin, tomarse la foto junto a Elon Musk? Es una foto que seguramente le hubiera dado la vuelta al mundo y hubiera potenciado aún más este mensaje, Valeria. Pues mira, yo creo que esto va un poquito más allá de la imagen. Yo creo que esto no es ni logro del presidente López Obrador, ni logro de Samuel García, creo que es el logro del país. Creo que es el logro del país a lo largo de muchísimos años. Si México no tuviera el acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos, si México no se hubiera vuelto una potencia exportadora a lo largo de muchísimos años, si México no fuera una fuente importante de ingeniería, pues simplemente ese anuncio, más allá de quién estuviera gobernando el país o quién estuviera gobernando el Estado, pues yo creo que no se hubiera dado. Sí es un logro de el país, de algo que se ha construido desde hace muchos años. Mira, más allá de la foto, pues sí, a lo mejor el presidente podría haber ido. Yo esas cosas sinceramente me parecen menos relevantes porque son al final del día
pues elementos narrativos. Yo creo que la foto de Tesla en México ya está dando la vuelta al mundo, el anuncio ya está dando la vuelta al mundo y al final del día le va a cambiar la cara todavía más a esa región del país, porque es una región muy dinámica y le puede cambiar la cara a otras regiones del país si aprovechan esa oportunidad. Bueno, desde luego que los hubieras no existen, No existen. pero digamos, si esto no se concreta, porque pues el presidente dijo, si es en Nuevo León no va a haber permisos, lo cual hizo temer que se diera la inversión y finalmente pues el presidente parece haber rectificado en eso. Quizá, y bueno, yo sé que es difícil contestar a la pregunta, pero a lo mejor hubiera mandado el país una señal completamente distinta, ¿no? No, hubiera mandado una señal terrible. Eso sí, mira, aquí el hubiera sí existe, Pascal. Aquí sí sabemos que si se hubiera cancelado esa potencial inversión, sí, la señal sí hubiera sido terrible, porque hubiera sido, tú imagínate la lectura, es a pesar de que esta empresa que es emblemática en el cambio climático, que es emblemática en innovación, decide poner su planta en México, el presidente del país decide frenar la construcción de la misma. Eso sí me parece que tenemos clarísimo que hubiera sucedido. Afortunadamente eso no sucedió y bueno, ya tenemos una inversión anunciada que va a ser muy importante por el monto de la inversión, que a pesar de que todavía no lo sabemos, pues tenemos pistas de que rondará los $5,000 millones, pero sobre todo porque ese tipo de inversiones generan pues una derrama, generan un efecto multiplicador en cosas muy relacionadas con el bienestar, generan incremento en los salarios, generan mayores hubs educativos, centros de desarrollo, centros de investigación, cambios tecnológicos. Eso es la parte que me parece más interesante del anuncio de Tesla. Bueno, Valeria, me gustaría preguntarte un poco sobre lo que me comentabas del diferencial de tasas de interés, la importancia o el peso que puede tener que nuestra moneda esté tan fuerte frente al dólar en el combate a la inflación. Obviamente, un peso fuerte genera ganadores y perdedores, pero le agradezco mucho a Valeria Moy, directora general del INCO, que me haya esperado en la línea. Valeria, me decías, México está pagando una tasa real que se puede conseguir en CETES hasta en 12%. ¿Quién paga esa tasa? Digamos, ¿es el erario con el que se cubren pues esos intereses? Por supuesto, el CETES es deuda pública, es deuda del gobierno mexicano. Entonces, quienes le prestamos al gobierno mexicano, es decir, quienes compramos un CETE, el gobierno nos paga en el momento del vencimiento del bono, en este caso un CETE, pues nos paga esa tasa de interés. Entonces, por supuesto, el alza de tasas de interés, por un lado, cuando estamos hablando de CETES, cuando estamos hablando de valores los que se consideran libres de riesgo, que son típicamente la deuda pública, pues por supuesto que el pago de esa deuda, el servicio de la deuda, viene de los recursos públicos, viene de los intereses o de los impuestos, pero algo que suele suceder y es súper común es que viene de la propia deuda, es el famoso rollover de la deuda. Los gobiernos típicamente se van endeudando para pagar la deuda previa, ¿no? Entonces, en la emisión de CETES de esta semana, quizás se utilizan esos recursos para pagar los CETES de la semana anterior. Es algo que sucede normalmente, sucede en muchos países y no tiene ningún problema si evidentemente está bien llevado financieramente. Ya, bueno, entonces tener una alta tasa de interés lo que nos permite es mantener controlada la inflación, pero también se puede decir... pero de paso el tipo de cambio, en efecto. Exactamente, el tipo de cambio. Entonces, tener un tipo de cambio fuerte, pues a lo mejor sí es una ventaja en general para el país, ya me dirás tú, pero también cuesta, ¿no? Mira, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Yo sé que en México tenemos esta idea de las depreciaciones o de las devaluaciones más bien, porque la idea que se nos quedó grabada a todos no son depreciaciones, son devaluaciones abruptas y choques brutales de tipo de cambio derivados de crisis que hemos tenido a lo largo de la historia, de crisis de balanza de pagos. Esas crisis que tuvimos a lo largo de muchos años, sobre todo pues a partir de los 50 hasta los 80, quizás esas 3 décadas, pues estaban en realidad basados en que teníamos un desbalance en nuestras cuentas externas que se registran en la balanza de pagos y en particular teníamos un régimen de tipo de cambio fijo. Entonces no teníamos una especie de colchón que se fuera ajustando a los choques que vamos teniendo con las relaciones comerciales internacionales.
Lo que tenemos hoy desde hace muchos años, y es más, lo tenemos hoy a raíz de una crisis de balanza de pagos en el 94, tenemos tipo de cambio flexible, es decir, todo el día está cambiando el tipo de cambio, todo el día, a toda hora, y el cambio ya no le llamamos devaluación, sino depreciación, que es cuando pierde valor. Lo que estamos viendo hoy en el tipo de cambio, pues a algunos les da muchísimo gusto, pero a otros no les da nada de gusto, Pascal. En particular, al que no le da nada de gusto es al sector exportador, porque cuando tienes un peso fuerte, pues son más caras tus exportaciones. Lo que tú le vendes al resto del mundo se vuelve mucho más caro y entonces frenas un poco las exportaciones porque pierdes competitividad por precio. Eres más caro que tus socios, que tus vecinos o que tus competidores. Entonces, el sector exportador en México, no creas que está tan contento con el tipo de cambio, ¿no? Yo entiendo perfectamente la narrativa de decir, ay, la fortaleza del tipo de cambio, el peso, pero el sector exportador, que es un sector verdaderamente importante en el país, no está tan contento con la fortaleza del tipo de cambio. Y bueno, tú me dirás si eres un receptor de remesas, si eres de estas familias en Michoacán, en Guerrero, en Puebla, en Zacatecas, que reciben remesas, pues si en lugar de darte 20 pesos por dólar ahora te dan 18, pues qué tan contento puedes estar. Entonces yo creo que con una más inflación allá, del 8 además, ¿no? Exacto, yo creo que más allá de algo bueno o algo malo, que entiendo que eso es una herramienta narrativa, pues tendríamos que entender que un tipo de cambio demasiado fuerte, pues sí le pega a un sector de los más importantes del país, que es el sector exportador. Una pregunta complicada, ¿hasta dónde puede llegar el llamado superpeso? No, esa sí es complicada, Pascal. ¿Para qué te miento? Ahí sí necesitamos una bola de cristal. Sí. No sabemos hasta dónde puede llegar el superpeso y de nuevo dependerá de la oferta y la demanda de dólares, ¿no? Si siguen entrando dólares, si sigue entrando dólares en la cantidad en la que están entrando, si seguimos subiendo tasas de interés, y por eso es bien importante ir viendo qué va pasando con la inflación, porque si la inflación pues no logra ceder al ritmo que nos gustaría que se diera, Banco de México no va a tener mucho remedio más que seguir subiendo tasas de interés. Y entonces, algo que vimos en las últimas decisiones de política monetaria es que Banco de México subió la tasa de interés más que lo hizo la Reserva Federal. Entonces, este diferencial de tasas, que ya era grande, ya era de 600 puntos base, se amplió todavía más. Entonces, el peso se volvió todavía más interesante. Entonces, tenemos que ver qué decisiones van tomando los bancos centrales, la Reserva Federal y Banco de México, y esa decisión pues estará en función de la inflación, porque hay que recordar que Banco de México el único objetivo que tiene es mantener la inflación a raya. Sí, Banco de México pues no tiene en su mandato preocuparse por el tipo de cambio, ni preocuparse por el empleo, ni preocuparse por el crecimiento, ¿no? Tiene en su mandato preocuparse por la inflación, y ahora no pensemos, porque cuando lo ponemos así, que en efecto es lo que está estipulado en los primeros artículos de la ley de Banco de México, pues parecería que Banco de México no ve ninguna otra variable, ¿no? La verdad es que no es así. Banco de México en sus decisiones de política monetaria, en sus estudios de la inflación, pues evidentemente estudia todo lo que está presionando la inflación al alza, y ahí tienes evidentemente temas de empleo, temas de crecimiento, temas de tipo de cambio. Entonces Banco de México, al controlar la inflación, está teniendo en cuenta, está considerando todas estas demás variables. Me quedan lamentablemente 2 minutos, pero preguntarte sobre la expectativa de crecimiento que dio a conocer ayer Banco de México, que lo fijó a la baja. La Secretaría de Hacienda dice que vamos a crecer 3, Banco de México dice que vamos a crecer 1.6 este año. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mira, me llamó la atención sinceramente, y te voy a decir por qué me llamó la atención. Lo que hemos estado viendo últimamente, yo creo que para bien, es que algunas instituciones financieras han estado ajustando sus expectativas de crecimiento para México al alza. Por ejemplo, Bank of America había empezado el año con una expectativa negativa de crecimiento para México y ya está casi cercana al 1, se ha ido corrigiendo al alza. BBVA, que también es un banco que tiene gran casa de análisis, también ha ajustado al alza. Y lo que vimos con Banco de México es que ajustó a la baja. Quizás Banco de México lo que vio es que traían de entrada una estimación más alta, y entonces con la información que vas teniendo conforme va avanzando el año, pues vas ajustando. Pasamos de 1.8 a 1.6, un recorte pequeño, pero recorte al final del día. Pues Valeria, muchas gracias por todo este tiempo, muy amable. Encantada, Pascal, hasta luego. Gracias, Valeria Moy, directora del INCO.